Bendiciones, amados hermanos, en esta hermosa noche. Estamos transmitiendo desde Cunduacán, Tabasco. Les saluda el pastor José Manuel Suárez Torres y se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayan Yamilet, quienes son mis brazos, tanto el derecho como el izquierdo, para poder transmitir esta noche. Gracias a Dios por su misericordia, porque pues siempre entendemos que es por su pura gracia, es un privilegio inmerecido poder compartir la palabra del Señor esta noche. Vamos a orar, le invitamos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirme compartir tu palabra. Dame entendimiento, dame sabiduría, dame gracia, dame, Señor, la palabra correcta, la palabra exacta, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Hemos comenzado una nueva serie que le hemos titulado Entendidos en los tiempos. Y a mí me parece que es un tema muy interesante, hermanos, ya que, si usted me permite un momento, nada más quiero corregir algo o pasar algo para acá, de manera que podamos nosotros entender de qué hemos estado hablando estos días y que podamos transmitir o compartir con ustedes, hermanos, algo verdaderamente importante y claro. Así que Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, hermanos, en la Reina Valera 1960, encontramos nosotros que nos dice la palabra del Señor: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, aquí encontramos, hermanos, que se habla de los hijos de Isaacar, que fueron líderes, grandes líderes, 200 líderes, imagínense, jefes, pero que estos hombres eran entendidos, tenían entendimiento en los tiempos, sabían lo que Israel debía hacer. Entonces, me puse a investigar un poquito acerca de lo que significa Isaacar, y el nombre de Isaacar significa Dios traerá recompensa o Dios traerá galardón. Pero una de las acepciones de esta palabra Isaacar es, hermanos, o de los significados, es Él arrebatará o Él arrebata. Entonces, este nombre de Isaacar habla de los arrebatables, fíjese, de los que van a ser arrebatados. Entonces, encontramos que ellos eran entendidos, y esa palabra entendidos es que ellos reconocían. Recuerde que este es el año del reconocimiento. Nosotros tenemos que, hermanos, desarrollar un entendimiento al grado de que podamos nosotros reconocer los tiempos que estamos viviendo, discernirlos, desarrollarnos a ser expertos en los tiempos, en discernir los tiempos, en entender los tiempos, estar informados, hermano. Esto es importante: inquirir, preguntar, comprender, desarrollar una inteligencia de parte del Señor por medio de la enseñanza que recibimos. Por eso, ¿verdad?, un servidor le comparte muchas veces el link de YouTube donde nuestro pastor o mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, habla en un programa que le tituló El reloj de Dios. Entonces, esto es importante, hermanos, porque necesitamos estar informados. Necesitamos darle también a esa información el enfoque bíblico, espiritual,
De manera que la enseñanza es muy importante, mis amados hermanos. Entonces, Isaacar, los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y en estos, cuando se habla de tiempos, estamos hablando de época, de estación, de hora, de día. Entonces, hermanos, tenemos que estar entendidos nosotros en cuanto a qué época estamos viviendo, en qué estación estamos en la historia, porque dice la Biblia que cuando vean que la higuera reverdece, sabed que el verano está cerca. Entonces, hermanos, y es algo interesante todo esto, porque habría que investigar, ¿verdad?, cuáles son las características de las estaciones que hay en el año, pero bíblicamente. Entonces, mis hermanos, esos hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían reconocer, discernir, eran expertos, sabían informarse, sabían preguntar, comprendían, tenían inteligencia y sabían recibir la enseñanza, de manera que sabían lo que el pueblo de Israel, fíjense, no el pueblo de Jacob, sino el pueblo de Israel. Porque, hermanos, Israel representa la iglesia de Cristo. Israel significa Dios gobierna o Dios está de su lado. De manera, hermanos, que Dios está preparando un pueblo, al pueblo, la iglesia, al Israel espiritual. De manera, hermanos, que ¿quiénes van a ser arrebatados? El pueblo de Israel, la iglesia espiritual. Pero los Jacob, o los que no desarrollen, los que no crezcan, los que no maduren, hermanos, esos desafortunadamente no van a ser arrebatados, sino que van a pasar por la angustia de Jacob, hermanos. Esto es interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando de la palabra profética más segura. Entonces, sabían lo que Israel debía hacer. Sabían cómo debían actuar, qué debían aprovechar, qué debían tirar, que debían convertirse. Sabían que debían cumplir, edificar, lavar, obedecer, practicar, rendir, sacrificar y servir, dice dentro de lo que significa esta palabra, lo que debían hacer. Entonces, mis hermanos, ahí hay un mensaje, ¿verdad?, también que es muy importante. Tal vez en algún momento lo tengamos que desarrollar o tomar esas espigas para compartir con ustedes un tema semanal. Entonces, mire, ayer les presentaba esta línea de tiempo que habla del panorama de los últimos tiempos. Pero primero que nada, comenzamos ayer comentando que cuando Jesucristo muere, Jesucristo va al holocausto, Jesucristo, hermanos, resucita y Él asciende al cielo en este espacio, en este punto de la línea de tiempo. Aquí, hermanos, es el final de los primeros tiempos. Es lo que habló Job, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive y ¿al final de qué? Al final de los primeros tiempos, mi Redentor se levantará de las cenizas, del polvo, dicen unas versiones, otras dicen de las cenizas. Entonces, ¿por qué de las cenizas? Porque el cordero tenía que ser quemado totalmente. Entonces, mire, el final de los primeros tiempos es marcado por la muerte, el holocausto, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ahí me gustaría que lo fuera, ¿verdad? Como a ver si es posible. Entonces resulta que primero sucede el final de los tiempos. Primero, final de los tiempos. Después de ello, hermanos, inician los últimos tiempos. ¿Cuándo inician los últimos tiempos? O los postreros tiempos. O los postreros días. Eso inicia en Hechos capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo, hermanos,
viene sobre la iglesia, sobre los 120 que están en el aposento alto, y los bautiza, los llena de poder desde lo alto. Pero dice la Biblia, hermanos, que cuando Pedro se levanta, él cita a Joel capítulo 2, y dice: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, pero menciona en los postreros días, en los últimos días. Quiere decir, hermanos, que el derramamiento del Espíritu Santo marca, en una línea de tiempo, marca el inicio de los últimos tiempos. Quiere decir, hermanos, que ya llevamos como 2000 años en estos últimos tiempos. Para nosotros, 1000 años, hermanos, son un montón de tiempo, pero para Dios 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Así que para Dios el tiempo no tiene ningún problema con ello. Entonces, termina los primeros tiempos e inician los últimos tiempos. Entonces aquí hay un bloque verde que pongo, que tiene que ver, hermanos, que desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta este punto, que lo voy a poner acá, hasta aquí, está, hermanos, la era de la iglesia. Y aquí estamos nosotros. Pero puede ser que estamos aquí, puede ser que estamos acá, puede ser que estamos acá, o puede ser que estamos en la línea, en el umbral donde se va a terminar ya, hermanos, en la era de la iglesia, el periodo de gracia. Este es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Estamos viviendo en un tiempo, hermanos, en el que estamos por pura gracia. Amén. Entonces, permítanme. Ok. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros estar al día, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, entendiendo, hermanos, la situación que se vive en la vida actual, estar informados. Entonces, mire, luego de eso, en estas flechas que usted ve aquí, dice arrebatamiento o parucía. Esto quiere decir, hermanos, que el fin de la era de la iglesia, el fin de la gracia, hermanos, está marcado con el arrebatamiento o la parucía, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento de la iglesia o la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Esa parucía, hermanos, es parte de la venida del Señor, pero es una venida secreta. Dice la Biblia: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, en este arrebatamiento, hermanos, solo los que estén en paz con todos y vivan en santidad van a poder ver al Señor. Entonces, luego de eso, inicia un periodo que se llama el periodo de la pretribulación, que son 150 días. Entre esta línea, entre esta flecha blanca y la anaranjada, aparece pretribulación. Pero ¿cuándo terminan esos 150 días? Inician 3 años y medio de tribulación, y luego comienzan otros 3 años y medio de gran tribulación. Nosotros tenemos que entender estos esquemas, estas gráficas. Tenemos que tratar de entenderla, y yo trato de explicársela. Así que pídale al Señor que le dé entendimiento en lo que está sucediendo. Cuando llega esa flecha azul, hermanos, a esa señala la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la epifanía. Es una epifanía. Es decir, es la segunda venida visible de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, esto es interesante, porque cuando el Señor viene visiblemente, entonces comienza el milenio. ¿Ok? Entonces, resulta que hablábamos el domingo que Israel no entendió el tiempo de la venida del Mesías. Ahí lo voy a poner, hija.
y en su mayoría dice que no lo recibieron. Sin embargo, algunos sí entendieron. Entonces, el detalle, hermanos, aquí es que el Señor quiere que nosotros entendamos el tiempo de la venida del Señor, que entendamos en qué tiempos estamos viviendo. Una gran mayoría no lo va a entender, pero los que sean humildes y sean como niños y quieren y aman al Señor, hermanos, estos sí los van a entender, van a recibir la revelación de parte del Señor para que puedan entender los tiempos que están viviendo, sobre todo pues su palabra. Daniel 9:25. Fíjense que Daniel, hermanos, dice: sabe pues y entiende, le dice el ángel, hermano, a Daniel. Entonces, hermanos, sepa usted pues y entienda en el nombre del Señor, ¿sí? Esto es parte pues de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y leía con los hermanos lo siguiente, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Fíjense, 7 más 62 son 69 semanas. Pero ya se cumplieron, hermano. En Cristo se cumplieron 69 semanas. Pero dice que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, tiempos de guerras. Y estamos viviendo en tiempos de guerras. Ahora, San Juan capítulo 1, verso 41 dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, eso es San Juan 4:25, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Aquí, hermanos, está una venida secreta, porque al apóstol al apóstol Pedro, que todavía era Simón, le dijeron: hemos hallado al Mesías, al Cristo, ya vino. Pero no todos entendían esa venida del Señor. Entonces viene un tiempo, hermanos, en el que la gente no va a entender el arrebatamiento. Gente que no va a entender, hermanos, el propósito. Entonces, y también como la mujer samaritana, que no entendía que con el que estaba hablando era con el Mesías. Ahora, Lucas 19:42. Aquí lo que estoy hablando, hermanos, es de la venida secreta. Lucas 19:42, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Mire, hermano, que el Señor vino y el pueblo de Israel no conoció su venida. Estaba encubierto para sus ojos, los ojos del entendimiento. Entonces, Lucas 19:43 dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Entonces dice el verso 44: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste o no entendiste el tiempo de tu visitación. Entonces, esto que estamos hablando es verdaderamente interesante e importante para todo mundo. Bueno, sobre todo para la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia debe tener entendimiento. Entonces, para que nosotros, hermanos, podamos entender, yo pongo aquí, voy a poner por lo menos 12 requisitos que necesitamos para entender los tiempos. No solo para entender escatología, sino para entender los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos estos puntos. Miren, número uno, consagración. Necesitamos consagrarnos. Si alguien quiere entender
los tiempos que vivimos y no se consagra, no va a poderlo. Número 2, se necesita anhelar la revelación y se requiere sabiduría también. Si no anhelamos, si no deseamos la revelación y la sabiduría de parte de Dios, no vamos a aprender, ¿verdad? Hay unos hermanos que les gusta pues que le rasquen el oído, ¿verdad? Hermano, es que a mí me gusta que predique de una forma o predique de otra. Aquí lo que se trata es aprender, hermanos, y conocer la palabra del Señor. Mire, 3, se requiere estudiar, investigar en la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Desde luego que se requiere la ayuda del Señor, hermano, si es que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, Él es el que mejor conoce la palabra. Entonces necesitamos estudiar e investigar, escudriñar. 4. Algunas personas no están de acuerdo con esto y no hay problema. Si no quieren ellos entender eso, pues eso es asunto ya personal. Pero se requiere calcular y observar. Se vale hacer cálculos. Se vale. Así que lo vamos a demostrar con la Biblia, porque a veces decimos, ay, eso dice la Biblia que el día y la hora nadie la sabe. Correcto. Pero necesitamos nosotros entender que en la Biblia hay, al menos Daniel estaba investigando cuándo sería todo eso que sucedería en Israel, las 70 semanas, y estaba calculando y él estaba observando todo eso. Así que no ofendemos a Dios si calculamos, si hacemos cuentas. ¿Ok? 5. Se debe buscar a Dios en oración y ruego. Eso es, hermano, determinante. Tiene usted que orar, y yo también, y rogarle a Dios que nos dé entendimiento. Número 6. Debemos buscar a Dios con humildad. No para agredir a otros, no para pelearme con otros, no para demostrarle a otros que uno sabe muchos textos de la Biblia, sino que se requiere, hermanos, buscar a Dios con humildad. 7. Ser enseñable, es decir, volverse un discípulo, hermano. Si uno no se vuelve un matete, alguien que sea discípulo verdadero, que aprende de la palabra, hermano. Si usted, mire, si se da estudio en la iglesia miércoles, viernes y domingo, y usted no está pendiente de eso, hermanos, y luego se predica lunes, martes, jueves, el viernes, y usted no toma nota, no quiere aprender, ¿verdad? Entonces es importante que usted tome notas. Estos puntos son, ya yo se los envié al grupo, parece que sí, ¿verdad? Entonces, tiene usted y yo, necesitamos ser enseñables. 8. Tenemos que amar al Señor. Debemos amar al Señor. Quien no ama al Señor, hermanos, por demás está, ¿verdad?, que quiera entender. Si no ha entendido que debe amar a Dios, pues menos va a entender los tiempos que vivimos. 9. Tenemos y debemos ser llenos del Espíritu Santo. Así que, hermanos, esto no es opcional. Número 10. Debemos tener discernimiento espiritual. Necesitamos discernimiento. 11. Debemos tener la unción de los hijos de Isaacar. Es decir, ser entendidos en los tiempos y saber lo que debemos hacer. Perdón. Entonces, miren, y el número 12, necesitamos reconocer la función de los 5 ministerios. Eso es definitivo. Hay quienes quieren aprender, hermanos, escatología o quieren entender los tiempos, pero se mocharon este dedo, que este dedo es el apostólico. Y dicen, pues el profético tampoco existe, y cortan este otro y se quedan con el evangelístico, el pastoral y el magistral. Pero necesitamos
el apostólico también y el profético. Desde luego, hermanos, genuinos. Yo entiendo eso de que hay ministros que no son genuinos, que no son verdaderos, sino que son ministros falsos. Entonces, estos 12 requisitos son importantes. Ok, habiendo dicho esto y después de 23 minutos, hermanos, vamos a entrar en el primero, consagración. Miren lo que nos dice la Biblia. Queremos entender, hermanos, los tiempos que vivimos, queremos entender escatología. Tenemos que ver en Daniel capítulo 1, verso 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón, aquí en su corazón, no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos? Consagración. No estar contaminándonos con Babilonia, con todo aquello, hermanos, que nos aleja del Señor o que nos contamina nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Necesitamos consagración. Y Daniel capítulo 1, verso 17 dice, a estos 4 muchachos, ¿a quiénes? A Daniel, a Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ese es el nombre babilónico, ¿verdad?, que les pusieron. A esos jóvenes, a esos 4 muchachos, dice aquí, Dios les dio conocimiento y les dio inteligencia en todas las letras y en ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento. Mire qué tremendo, hermano. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así que, mis amados hermanos, tenemos que consagrarnos. Tenemos nosotros, hermanos, que tratar de no estar contaminados, ¿verdad? De consagrarnos cada día más y más al Señor. A alejarnos de toda contaminación, de todo pecado, de todo aquello, hermanos, que pueda contaminarnos de parte de Egipto, de Babilonia, de Siria y de todas esas cosas, ¿verdad?, que en algún momento hemos hablado y que, hermanos, son contaminantes en nuestra vida. ¿Sí? Babilonia confunde, Egipto esclaviza y Asiria, hermanos, es violenta. Es una nación o es una potestad que afecta a la iglesia para que pueda, hermanos, consagrarse. Hay muchas cosas que nos afectan y nos contaminan y ya vimos, ¿verdad? En la Biblia dice, ¿verdad?, que cuáles son las cosas que contaminan el corazón. No son las que entran, sino las que salen. Entonces debemos tener cuidado con todo eso. Estos 4 muchachos se consagraron, sabían quiénes eran, se propusieron en su corazón, hermanos, no contaminarse con la comida de Babilonia. Y Dios les dio conocimiento, les dio inteligencia en letras, en ciencias, pero a Daniel dice que le dio entendimiento en toda visión y en sueños. ¿Cuántos quieren visiones, hermano? ¿Cuántos quieren tener sueños? Bueno, sueños ya tenemos, dice, pero ¿quiénes quieren recibir revelación? Pues por medio de sueños, por medio de visiones. ¿Cuántos quieren conocimiento, hermanos, inteligencia? En el nombre del Señor, pídale al Señor, que el Señor es el que la da. Yo solamente la estoy declarando, esta palabra sobre usted, sobre la iglesia, Ministerio Viva la Familia, sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa, sobre la vida de mis hijos y sobre los hijos espirituales, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora, debemos anhelar revelación y sabiduría. ¿Qué es anhelar, hermano? Ayúdenme. ¿Qué será anhelar? Desear. Yo anhelo. Esa es la hermana Oralia que dice, yo anhelo. ¿Verdad? Porque mi papá se llama Manuel y le dice Nelo. Entonces, yo anhelo revelación
sabiduría. Yo deseo con todo mi corazón. Es algo que no lo voy a dejar de pedir hasta que me lo dé el Señor. Eso es anhelar. Hermano, usted no puede pedir algo a Dios así como si quiere, Señor, sino estar, Señor, dame, Señor, claro, con respeto, con profunda fe, hermanos, pero también estar ahí, Señor, sáname. Yo en lo personal así soy, hermano, un poco terco. Señor, sáname, Señor, de las rodillas, sáname, Señor, yo quiero que tú me sanes, Señor. Yo voy a caminar, Señor, me voy caminando como hace rato. Yo estoy creyendo que el Señor sana, pero también anhelo. Entonces, hermanos, usted y yo debemos anhelar revelación y sabiduría. Amén, hermano. Daniel capítulo 9, verso 2 dice, en la Biblia latinoamericana: ese primer año de su reinado, yo Daniel, estudiaba las escrituras y sacaba la cuenta de esos 70 años que debían pasar sobre Jerusalén en ruinas, como le fue revelado al profeta Jeremías. Yo aquí veo un Daniel, hermanos. Mira, estaba estudiando, estaba sacando cuentas. Hermanos, Daniel estaba anhelando revelación. Hermanos, si Dios le ve a usted que agarra su cuaderno y dice, bueno, aquí la Biblia, acá dice esto, y acá dice tanto, ay Señor, enséñame, y agarra y entra a Google para investigar algo, o las palabras en hebreo, en griego, y dice, el Señor le va a dar sabiduría, hermano. Por eso, ¿verdad? Yo creo que las bendiciones deben ser para los hermanos que están anhelando revelación y que están anhelando sabiduría. Amén, hermano. Mire, ¿qué dice acá Daniel 9:22? Que vino un ángel y dijo, me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea, mire, Daniel anhelaba revelación y anhelaba sabiduría. Y Dios, viendo el interés que había en Daniel, digamos que ese Daniel es el hermano Alex, el hermano Ángel Alberto, que ese Daniel es el hermano José Manuel, que ese Daniel es el hermano William, la hermana Oralia, la hermana Marta, los hermanos del Ministerio de la Familia, y se están investigando. Yo he visto libretas de mis hermanos y he visto hermanos que llevan escrito, hermano, hasta los esquemas los pasan a su libreta. Yo digo, esos hermanos no se van a quedar sin entendimiento. A esos hermanos lo va a ayudar el Espíritu Santo. A esos hermanos lo va a ayudar, va a haber un ángel que les va a instruir. Que me mira así, dice, cuéntame qué miramos. Bueno, entonces dice Efesios 1:17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación, de sabiduría, y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Hermanos, cuando oramos, ¿verdad? Digamos, Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación. Porque Dios es el que da el espíritu de sabiduría y de revelación, hermano. Cuando vemos una persona, ¿verdad? Y dice, ay, que yo no entiendo, Dios, ese espíritu no viene de Dios. Ese espíritu no viene de Dios, no lo declare. Señor, dame sabiduría y dame revelación. Dame un espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, para que yo tenga un mejor conocimiento acerca de ti y de tu palabra. Amén, hermano. Ok, habiendo dicho esto, déjenme saludarles un ratito. Mire, quiero saludar a los hermanos que están acá. Tenemos al hermano Alexis Jiménez, a la hermana Lilia María Mercado Meléndez, tenemos a la hermana Maricruz, la hermana Laila Ochoa Márquez, tenemos aquí conectados a quién más. Si pueden saludar, hermanos, para que veamos el saludo aquí de ustedes. Bueno,
¿No? ¿No aparece nadie más? Ok. Entonces, estamos entendiendo, hermanos, que estos son como requisitos que están en la Biblia para que nosotros podamos entender los tiempos. Amén. Ya la hermana Galidia ahí los va poniendo, ¿verdad? ¿Cuál es el primero que dijimos? Consagración. Consagrémonos. Quitemos toda inmundicia de nuestra mente, de nuestro corazón, que impida, hermanos, que fluya la revelación de parte del Señor. Y luego debemos anhelar revelación y sabiduría, o sabiduría y revelación. Ahora, pero aparte de eso, hermano, debemos estudiar e investigar, es decir, escudriñar. Eso es lo que significa investigar. Daniel 9:2, en la Biblia CJ. El año primero de su reinado, yo, Daniel, dice, me puse a investigar. ¿Dónde? ¿En internet? No. ¿Escuchando a otros predicadores? No. Daniel dice, me puse a investigar en las Escrituras. Hermano, por eso necesitamos un lápiz, un lapicero y anotar. Porque eso de que nada más así, hermano, yo viera cómo soy bien inteligente, hermano, todo se me queda. Mentira. No todo se le queda. No es cierto, no salga con esas cosas. Entonces es más valiosa o más importante una débil tinta de pluma que una brillante memoria, dijo alguien. Entonces, dice que él se puso a investigar en las Escrituras sobre el número de años que, según la palabra de Adonai dirigida al profeta Jeremías, debían pasar sobre las ruinas de Jerusalén, a saber, 70 años. Entonces, aquí encontramos a Daniel investigando y estudiando a un profeta llamado Jeremías. Amén. Entonces necesitamos escudriñar, investigar, estudiar. Hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón que pues en este tiempo me ponga a hablar mucho acerca de escatología, de los tiempos finales, para enseñar un poquito y yo también aprender un poco más, ¿verdad? Porque no crea que me la sé de todas, pero me gusta mucho y recomiendo a la iglesia que vea el reloj de Dios, los domingos. Entonces, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este texto, hermanos, nos autoriza. Este texto prácticamente nos abre la puerta y dice, miren, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay secretos que el hombre no va a poder descubrir. Pero las que están reveladas en la palabra de Dios son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces no diga, es que yo la verdad, eso ahí sí no me meto porque no le entiendo. Tenemos que investigar, tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar. Más en este tiempo, hermanos, que tenemos muchas herramientas. Tenemos Biblias digitales, diferentes traducciones. Tenemos, hermanos, diccionarios, muchos. Sobre todo a mí me interesa mucho el diccionario Strong, porque el diccionario Chávez, el diccionario Vine, otros diccionarios, hermanos, que nos explican las palabras que usa la Biblia en hebreo y en griego, nos las explican en español. Entonces, hermanos, no hay pero que valga, ¿verdad? Proverbio 25:2, la Biblia al día dice, gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes el investigarlo. Usted y yo somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, ¿quiénes van a investigar las 70 semanas, por ejemplo?
Es un asunto que hay en la Biblia, hay que investigarlo. Los tiempos, vamos a investigarlo. Por ejemplo, un ejemplo que me vino pues ayer que estábamos hablando acerca de los tiempos. Y fíjese que los tiempos habla de épocas, estaciones, horas, días. Pero me centré en las estaciones. Y yo digo, si investigo en la Biblia la palabra primavera y busco qué dice acerca de la primavera, me va a dar un panorama muy amplio de esa estación. Si busco la estación de otoño, tal vez encuentre en la Biblia, hermanos, de qué habla el otoño. Si busco del invierno, igual. Y si busco del verano, también. De manera, hermanos, que necesitamos investigar, que el Señor nos dé ese deseo, hermanos, de conocer más de la palabra del Señor, porque mucha gente, hermanos, solo quiere conocer de novelas, películas, series, cosas, hermanos, que no son irrelevantes, que no son necesarias, no son importantes, pero la palabra de Dios, hermanos, esa sí es importante. Otra cosa, hermano, que necesitamos, y que yo como pastor, yo no tengo ningún problema en calcular y en observar. Ahorita no vamos a hacer ningún cálculo, pero ya lo hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Ya lo hemos hecho en algún momento y decimos, bueno, si el Señor vino en tal época, en tal año, y luego dijo que no pasará esta generación sin que la venida del Señor llegue. Entonces, ya a veces nos hemos puesto a calcular y le he presentado a ustedes algunos mensajes. Sí, porque algunos se basan en que el Señor dijo que el día y la hora nadie la sabe. Pero yo le voy a decir una cosa. Es una pregunta. ¿Usted cree que cuando una novia se va a casar, la novia sabe cuándo va a ser el casamiento? ¿Perdón? La novia debe saber el tiempo en que se va a casar. Por eso se está preparando. Dice, ya nada más me quedan unos días. Y ya se está preparando, se está haciendo, no sé, a lo mejor se puso a dieta, ¿verdad? Y ya vio el vestido, ya checó su vestido blanco y todo, hermanos. De manera que la novia sabe. Y el novio también sabe. Cuando Cristo dijo, el día y la hora nadie la sabe, lo dijo cuando estaba, hermanos, en carne. ¿Sí me entiende? Cuando no estaba glorificado todavía, ¿sí? Sino era el Cristo encarnado. Pero ahora es el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, está a la diestra del Padre. ¿Usted cree que el Señor no sabe? Porque dijo, el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Pero hermanos, el Señor está glorificado ahora, está a la diestra del Padre, Él sabe. La iglesia debe calcular y observar, calcular. Tal vez, hermanos, no se va a predicar en los púlpitos, no se va a decir, ¿verdad? Porque ya han pasado casos así, donde algunos, por ejemplo, los adventistas, no sé si fue la profeta de ellos, les dijo que en tal fecha iba a venir el Señor, y todos los adventistas, o los que creyeron eso, porque muchos adventistas ni lo creyeron, hermanos, fueron y estuvieron esperando al Señor y nunca llegó. Pero eso ya son extremos. Nosotros lo que estamos diciendo es calcular. ¿Qué es calcular? Es hacer un aproximado. ¿Cómo se le llama? Una estimación. ¿Ok? Entonces dice Daniel 9:2 en la Biblia latinoamericana. Dice, ese primer año de su reinado, yo Daniel estudiaba las escrituras. Y mire cómo dice, y sacaba la cuenta de esos 70 años que debía pasar sobre Jerusalén. Sacaba las cuentas. Si la Biblia dice
no pasará esta generación. ¿Qué generación se refiere? A este tipo de generación. Y ya lo estamos viendo, sí. Entonces no va a pasar esta generación sin que venga el Señor. Cuando vean que Israel, que es la higuera, reverdece, hermanos, Israel desde 1948 es una nación reconocida por la ONU. Entonces, hermanos, ya la higuera ha ido reverdeciendo. Israel ha ido prosperando. ¿Sabía usted que Israel, hermanos, es una potencia en armamentos nucleares? ¿Sabía que usted que Israel es una potencia en la agricultura, en ciencias, en muchas cosas? Los mejores científicos vienen de Israel. Los mejores productores y las mejores empresas se han levantado de Israel. O sea, la higuera ha ido reverdeciendo. Y el Señor dice, cuando vea que la higuera reverdece, sabe que el verano está cerca. Que ya la venida del Señor está cerca. Saca cuentas. Calcula. Observa. Luego de eso, hermanos, tenemos que buscar a Dios en oración y ruego. Hermanos míos, no se trata nada más de que, yo sí le entiendo a la Biblia. No, usted y yo necesitamos buscar a Dios en oración y ruego. Y no solamente en oración y ruego, sino que dice en ayuno, cilicio y ceniza. A ver, Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Pero no solamente en eso, en ayuno dice. Pero, ay, hermano, aquí hay unos temas hermosos. En oración, ¿cuántos oramos para que Dios nos dé sabiduría? ¿Cuántos rogamos? Pero también, hermanos, dice en ayuno. Y no estamos hablando de dejar de comer. Porque algunos creen que eso nada más es ayuno y no investiga, hermano. Perdón, pero en Isaías capítulo 58, ahí aparece el verdadero ayuno. Dejar de maltratar a aquellos que maltratamos. Dejar de poner cargas innecesarias a otros. Eso es lo que dice Isaías, creo que capítulo 58, que habla del ayuno escogido por Dios. El Señor dice, yo no he escogido ese ayuno de que te hinques como junco y te dobles y no comas y no. No. El verdadero ayuno es que compartas tu alimento con aquel que necesita. ¿Cuánto compartimos el pan de la palabra, hermano? ¿A cuánto les hablamos? Entonces, tenemos que buscar a Dios en oración, en ruego y en ayuno. La palabra ayuno es abstención. Tenemos que abstenernos de estar maltratando a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a todo el mundo. Tenemos que, hermanos, compartir el pan de la palabra. Ese es un tema muy amplio, que algún día lo vamos a volver a tocar. Pero hay gente que no entiende el ayuno. ¿Y por qué será que en la iglesia no ayunamos? Tenemos que ayunar, hermano, pero un ayuno verdadero, el ayuno de Dios. Bueno, vamos entonces a pasar acá, buscar a Dios con verdadera humildad o humillación. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, dice, en ayuno, cilicio y ceniza. Eso nos habla de una verdadera humildad, hermano, de una verdadera humillación delante de Dios, donde dejamos a un lado el ego, el orgullo, la altivez, la vanagloria, hermanos, y nos derramamos delante del Señor. Entonces yo le invito, mis amados hermanos, para que mire cómo, para que busquemos a Dios de esta forma. Mire cómo dice el Señor aquí en Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Esa palabra regocijó es la palabra agaleado. Y esa palabra agaleado, hermanos, es que brincó, saltó de alegría, danzó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste
o escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿A quién les da la revelación el Señor? A los niños, a los que se humillan, hermanos, a los que obedecen como los niños, porque hay hermanos que no obedecen, pero quieren revelación, o se creen que tienen revelación, pero no obedecen. Entonces, hermanos, la revelación es para los que son humildes, para los que se sienten pequeños y dicen, yo soy pequeño, Señor, yo quiero que me enseñen porque yo no puedo solo. Yo, Señor, ¿qué voy a hacer yo solito? No puedo depender de mí mismo, ayúdame, Señor. Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí lo voy a dejar porque quiero tal vez avanzar mañana con este tema, con la ayuda del Señor. Y yo le pido, hermanos, que roguemos al Señor que nos dé revelación, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé de su gracia, hermanos, para entender los tiempos que vivimos. No, hermanos, la Biblia dice que el Señor viene como ladrón en la noche. No que va a venir de noche, sino que va a venir con la misma actitud de un ladrón. Viene a arrebatar. No se van a dar cuenta. ¿Quiénes no se van a dar cuenta? El mundo. La gente que no está preparada. Los que no son entendidos en los tiempos. No van a estar preparados. Oiga bien, no van a estar preparados. Y los va a encontrar el Señor como ladrón en la noche. Pero a la iglesia no. Para la iglesia no viene como ladrón en la noche. Para la iglesia, hermanos, viene como el amado, como el novio, como el esposo. ¿Me entienden? Y la iglesia va a saber, lo va a sentir. El Señor le va a traer revelación, hermanos. ¿Cuánta gente no ha recibido revelación de la venida del Señor? En un servicio estábamos una ocasión cuando una hermana llorando me dice, pastor, yo estaba orando y empecé a ver cómo el cielo se abría. Y vi que venían ángeles y en medio venía uno y no le veía el rostro. Y como dijo un pastor, oh, se me enchinó se me enchinó los vellos del cuerpo. Pero la verdad, hermanos, es que sentí la presencia de Dios y dije, el Señor nos está avisando. Él viene pronto. No quiere que estemos durmiendo, sino que estemos despiertos espiritualmente. Porque dice la Biblia que nosotros debemos estar, dice la Biblia, yo dormía, pero mi corazón velaba. Entonces nuestro corazón debe estar velando. Un día de estos, hermanos, vamos a ser trasladados a el tribunal de Cristo y de ahí vamos a ser arrebatados para el trono de Dios. Y adiós, hermano. Vamos a prepararnos entonces. Amén. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, esta noche, yo te suplico que quede en el espíritu, en el alma, pero en el corazón, en la mente de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, y que podamos, Dios mío, prepararnos. Danos entendimiento, Señor, en los tiempos que estamos viviendo. Danos entendimiento como a los hijos de Isaacar, pero también que sepamos lo que debemos hacer, Señor. Sé que muchos de nosotros necesitamos, Señor, consagrarnos más. Necesitamos humillarnos, necesitamos obedecer, necesitamos hacer lo que nos has enviado a hacer, Señor. Estamos fallando, Señor mío, pero necesitamos que antes que tú vengas, tu Espíritu Santo esté tratando con nosotros, tu palabra nos esté ministrando y que la gracia que ha de venir de parte tuya en estos últimos tiempos, Señor, llegue a nuestra vida también. Lo necesitamos, lo requerimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, el día de mañana, con el favor de Dios, nos vamos a estar viendo por acá una vez más. Les esperamos a las 8 de la noche. Perdónenos unos minutos más.
de las 8 de la noche estaremos compartiendo esta palabra. Amén. Que pasen buenas noches.